Hermano Mario, que trae, ¿verdad?, el estudio, la continuación del estudio, el cual hemos tenido por muchas semanas y ha sido de edificación a nuestras vidas. Hermano. Buenas noches, hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Damos gracias a Dios por este fin de semana. Hoy, día martes, nos reunimos nuevamente, 18 de julio de 2023, ¿verdad? Bien, hermanos, creo que las actividades son normal para esta semana, ¿verdad? Jueves, nuestro servicio de estudio bíblico. Sábado, evangelismo, visitación y pues trabajo, ¿verdad? Allá en la casa. Mano Kene mañana, fijo, ¿verdad? Mano Kene. A las 7 de la madrugada, entonces, mañana, para ayudar en el trabajo allí en la casa. Y domingo, ¿verdad? Las actividades del día domingo. Bien, hermano, vamos a avanzar entonces y aprovechar el tiempo. Vaya pasando, hermano, allí suave la diapositiva hasta el tema. Estamos, ¿verdad?, en nuestro estudio sobre las sectas y religiones y hemos poco a poco avanzado. La verdad, hermanos, nunca pensé que fuera tan extenso. Cuando se dio la idea de hablar sobre sectas y religiones, porque estábamos en el contexto de los viajes misioneros a Cinco Pinos, hablando pues de que allí predomina el catolicismo, de ahí nació esta idea de estos estudios, pero nunca pensé que fueran tan extensos. Pero, hermanos, la verdad es que por lo menos en lo que a mí respecta me he gozado al estudiar, al leer, al investigar, y siempre es una bendición, hermanos, estudiar la palabra de Dios, y espero que para usted también lo sea. Entonces llegamos, ¿verdad?, a la secta del judaísmo, y el día anterior empezamos a ver las fiestas solemnes del Señor. E hicimos, ¿verdad?, mención de manera general de las fiestas, el tiempo. Hablamos un poco acerca del calendario judío, que es distinto al nuestro. Entonces hicimos una pequeña introducción a las fiestas solemnes del Señor, y hoy vamos a ver la primera, que es la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua. Ok, quiero leer un solo versículo para tener palabras de oración. Dice Levítico 23:5. Ya tuvieron la lectura en Éxodo 12. Dice Levítico 23:5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Pascua es de Jehová. Padre Santo, gracias, Señor, por este día, por la vida, por la salud, por sus bendiciones, Señor. Gracias, Dios mío, porque hay muchas personas que están postradas en cama, están desahuciadas, esperando solamente, Señor, el momento de su partida. Nosotros, Señor, aquí estamos. Gracias, Señor, por su infinita misericordia, por su bondad, Señor. Y solamente, Señor, le pedimos, cumpla su propósito en nuestras vidas. Y ayúdenos, Señor, a seguir adelante, a esforzarnos, Señor, para ser verdadera luz, Señor, en este mundo de tinieblas. Ayúdenos a aprender de nuestros errores y a guardarnos, Señor, y a encomendarnos siempre en sus manos, Señor, y que su Santo Espíritu sea guiándonos en todo. Dios, encomiendo este tema en sus manos para que usted nos dé la sabiduría, nos dé la inteligencia, el entendimiento, Señor, y que podamos ver, Señor, y entender en su palabra, Señor,
lo que usted ha escrito, Señor, y podamos darle la interpretación correcta y las aplicaciones necesarias, Señor, para nuestras vidas también. En sus manos, Señor, nos encomendamos y le damos gracias, Señor. Amén. Bien, hermano, ok, avance en la diapositiva, hermano. Vamos a ver, entonces vamos a ver, como les decía, ¿verdad? La Pascua, la fiesta de la Pascua. Puse nuevamente esa imagen, hermanos, del calendario, solamente para recordarles de que el calendario judío, ¿verdad?, es distinto al nuestro. Y en la Biblia, hermanos, podemos encontrar dos calendarios principalmente. Uno es llamado el calendario civil. Este es utilizado desde Génesis hasta Éxodo 12. Y otro que sería llamado el calendario religioso. Este es usado desde Éxodo 12 en adelante, ¿verdad?, hasta el final, hasta Apocalipsis 22. Como anteriormente estudiamos, en un tiempo antes específicamente del exilio, los meses del año judío se llamaban por su número cardinal, mes primero, mes segundo, mes tercero, hasta el mes duodécimo. Solamente 4 de ellos tenían nombre, por ejemplo, Abib, Sib, Etanín y Bul. Luego, después del exilio babilónico o durante esa estancia en el que estaba el pueblo judío ahí, fue que adoptaron nuevos nombres. La mayoría de ellos son de origen babilónico, son de origen pagano. Tienen la mayoría de ellos significados. Hay algunas variaciones entre el significado de ellos. Es un poco escasa la información acerca de estos nombres. Lo interesante es que desde ese tiempo hasta el tiempo actual, esos nombres son los que predominan, y es así como se llaman hoy en día los meses del año del calendario judío. Vemos ahí, ¿verdad?, que son meses de 29 y 30 años. También cada 3 años hay un año con 13 meses, llamado Edar. Es un año de 354 días. Calendario hebreo es un calendario lunar principalmente, no como el gregoriano, ¿verdad?, el que nosotros usamos, que es más que todo solar, de acuerdo a las revoluciones de la Tierra alrededor del Sol. ¿Ok? Avance, hermano, por favor. Entonces, prácticamente, hermanos, de manera general, estas son las 7 fiestas mencionadas allí en Levítico 23. La fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de las semanas, la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación o perdón, y la fiesta de los tabernáculos. Y sus nombres, ¿verdad?, equivalente en hebreo: Pesach, Hag Hamatzah, Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Y ahí tenemos la fecha de celebración de cada uno de las fiestas, comenzando, ¿verdad?, en el mes de Nisan, que viene a ser el mes primero, y que el mismo Dios lo instituyó. Mandó a Moisés, ¿verdad?, que le dijera al pueblo, ustedes mismos lo leyeron allí en Éxodo 12, de que este mes os será el primero de los meses del año. Entonces Nisan viene a ser el mes primero. La fiesta de la Pascua se iba a celebrar el día 14. La siguiente fiesta comenzaba al día siguiente por 7 días, entonces del 15 al 21. La tercera fiesta, que es la fiesta de las primicias, iba a celebrar 50 días después. Y estas fiestas, estas primeras 4 fiestas, vienen a ser las fiestas de primavera. Las fiestas de primavera. Y para la época o la estación de otoño encontramos las últimas 3 fiestas, que son trompetas, que es en el mes séptimo, Tisrei,
en el día 10, el día de la expiación, y del 15 al 21 nuevamente la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos. Así, hermanos, de manera general, ahí tenemos una gráfica, el mapa que nos muestra, ¿verdad? En el mes de Nisan tenemos la fiesta de la Pascua, panes sin levadura y de primicias, y en el mes de Sivan, la fiesta de las semanas, o como es también llamada, la fiesta de Pentecostés, y las últimas 3 fiestas en la estación de otoño, que es trompetas, Yom Kippur, el día de perdón, y la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos. Creo que hasta el momento, hermanos, estamos claros. Si tiene alguna pregunta, alguna duda, por favor me hace seña y me dice. Sí, los tengo, pero se me quedaron en el teléfono. No los imprimí. Sí, me quedó el bandido de Marito. Yo me acordé y por la hermana lo hice, lo puse a investigar los nombres. Como les decía, es un poco escasa la información, pero haciendo unas comparaciones, algunos coincidían, entonces se puede decir que era la información más aproximada posiblemente. Donde casi realmente, para ser honesto, no encontré mucho fue que por qué quedó como Tammuz ese mes. Dicen algunos que era como simplemente para recordar la falta, los pecados del pueblo de Israel por haber caído en idolatría. Pero pues considero que no es un buen motivo, una buena razón. Todo el año estuviera con meses de ese tipo, ¿verdad? De ese nombre. Bien, hermanos, creo que por ahí vamos. Entonces, la fiesta de la Pascua. Avance, hermanos, por favor, a la siguiente. Ok, pregunta, hermanos, ¿siguen vigentes estas fiestas en la actualidad? ¿Siguen vigentes estas fiestas en la actualidad? Estas 7 fiestas principalmente. Anteriormente mencionamos también que hay 2 fiestas más, llamadas fiestas históricas, no sé si las recuerdan. La fiesta de las luces o Hanukkah, y la fiesta de Purim o del gozo, que encontramos en el libro de Esther. Pero esa es la pregunta, ¿siguen vigentes estas fiestas en la actualidad? Ahí la tenemos en la Biblia, en Levítico 23, la leyeron en Éxodo 12, en Números se vuelve a mencionar, en Deuteronomio se vuelve a mencionar también. Pregunta, ¿siguen vigentes las fiestas en la actualidad? Avance la siguiente, por favor. Ok. Hermanos, para los judíos incrédulos prácticamente sí, ellos la siguen practicando de una manera ritual, de una manera cultural, de una manera tradicional solamente. Pero ¿qué pasa con la iglesia? ¿Será que estas fiestas tienen algo que ver con la iglesia? La iglesia debería celebrar estas fiestas, estudiando, investigando. Algunos dicen que sí, hasta ponen una tabla y ponen cuando Jesús y los discípulos o los apóstoles, y en el Nuevo Testamento, según ellos dice, la practicaron, la celebraron. Hay algunos que dicen que sí, cristianos. Pero realmente, hermanos, todas estas fiestas, como ya se ha mencionado anteriormente, tienen su cumplimiento en Cristo. Y en Cristo estamos completos. Colosenses 2:10 dice así: en Él estáis completos. La verdad es que no necesitamos observar ninguna fiesta religiosa. Para nosotros, para la iglesia, la única fiesta es la Cena del Señor, la que está oficialmente constituida
en el Nuevo Testamento para la iglesia, en la que anunciamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga. Ahora, ese texto, hermanos, de Colosenses 2, 16 y 17 es muy importante y principal. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Todas estas fiestas son sombras de lo que ha de venir. Pero el cuerpo, dice, pero el cuerpo es de Cristo. Los aspectos ceremoniales de la ley del Antiguo Testamento, hablando de las festividades y de los sacrificios, fueron simples sombras que apuntaban a Cristo. Con la llegada de Cristo, quien es la realidad última de todas las cosas, todas estas sombras ya carecen de valor, ya pierden significado, ya que solamente era un tipo, una sombra, y al aparecer ahora el antitipo, la forma verdadera y la forma real ya no son necesarias. Pero vamos a ver y a explicarlo un poco más adelante. Entonces, si la iglesia no debe observar estas fiestas y mucho menos practicarlas, ¿cuál es el objetivo de estudiarlas? ¿Cuál es el objetivo de estudiarlas? Hermanos, podemos decir que es revelarnos a Cristo, encontrar a Cristo en cada una de ellas y conocer su verdadero significado, que va más allá de un rito religioso y cultural que debía hacerse cada año, Porque el propósito de estas 7 fiestas anuales no era simplemente la reunión para comer o celebrar. La intención era dibujar un cuadro, representar la perspectiva de Dios, de su obra y de su propósito, de una manera específica, en un momento específico y por una razón específica. Así que, hermano, estas fiestas representan la obra y el propósito del Señor Jesús y nuestra inclusión con Él en su obra y para su propósito y con todo lo que ello implica. Es importante, hermanos, que tengamos este conocimiento y este estudio sobre estas fiestas, porque cualquiera podría decirnos: ahí están en las fiestas, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo celebras? Pero realmente vamos a encontrar un verdadero cumplimiento completo, total, en nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a hablar un poco más a detalle acerca de esta fiesta, de la fiesta de la Pascua. Y, definición. Pascua es un término derivado del hebreo Pesaj. Pesaj, que significa pasar por alto, pasar por encima o dejar a un lado. Pasar por alto. Si se fijaron en la lectura de Éxodo 12, se menciona esta expresión de que Él iba a pasar por alto. La fiesta de la Pascua establecía el principio del año nuevo y de una nueva vida para el israelita libre de la esclavitud de Egipto. Esta era la primera de las 7 fiestas del año. La primera Pascua se celebró unas horas antes de que el pueblo elegido saliera de Egipto. También es una de las 3 solemnidades en las cuales cada judío debía presentarse una vez al año. La fiesta de la Pascua, la fiesta de panes sin levadura y la fiesta de primicias. Éxodo 12:43 y Deuteronomio 16:1 y verso 16 lo dicen así. Es por eso que la fiesta de la Pascua es conocida también como una de las 3 fiestas de peregrinación. Porque todo judío, esté donde esté y donde se encuentre, debía viajar hacia Jerusalén para celebrar estas fiestas. Hermanos, si recuerda, allí en los evangelios tenemos que Jesús y su familia, aun cuando se menciona la niñez de Jesús, de que sus padres dice que iban cada año a Jerusalén a celebrar estas fiestas.
Ok, entonces hermanos, ¿en qué consiste esta fiesta? ¿En qué consiste esta celebración? Yo leí Levítico 23:5 y solamente dice... en el mes primero, a los 14 días, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Solamente dice, Pascua es de Jehová. Y luego comienza en este relato de Levítico 23 con la siguiente fiesta, con la fiesta de panes sin levadura. Ahora, es interesante que acá solamente se menciona Pascua es de Jehová. ¿Por qué? Bueno, porque el detalle de esta fiesta la tenemos atrás, la tenemos de tiempo atrás, de Éxodo 12, de cuando el pueblo iba a salir de Egipto. Y básicamente podemos mencionarlo en cinco partes en que consistía esta celebración. Primeramente, recuerde, Dios le dijo a Moisés, este será el primero de los meses. Este será el primero de los meses. El día 10 dice que iban a apartar un cordero por familia. Este cordero tenía que ser sin defecto, macho de 1 año, lo iban a tomar de las ovejas o de las cabras. Ahí lo tienen. El 10 de este mes iban a apartar un cordero por familia. ¿Qué más? Dice que después el día 14 debía ser muerto entre las 2 tardes. Este cordero que habían apartado el día 10, el día 14 lo iban a matar entre las 2 tardes. Recuerde, un cordero por familia. Entre las 2 tardes significa a la puesta del sol, de las 3 de la tarde en adelante, a eso de las 6 de la tarde. Ahora, después que hubieran matado al cordero, dice que iban a tomar la sangre, iban a tomar un hisopo y un lebrillo, e iban a tomar de esa sangre y la iban a untar, iban a pintar los postes, los 2 postes de la casa, de las puertas de la casa, con esta sangre, los postes y el dintel. La parte, ¿verdad?, horizontal de cada puerta y la parte de arriba, el dintel de las puertas de cada casa. En cada familia y en cada casa del pueblo de Israel lo iban a hacer así esa noche. Ok, luego de eso, el cordero lo iban a comer asado. Debían comer la carne asada al fuego, y lo iban a acompañar con panes sin levaduras también y con hierbas amargas. Mire qué interesante cuál iba a ser el menú de esa noche, horas antes de salir de Egipto. Cordero asado al fuego, panes sin levadura y hierbas amargas. Hierbas amargas. Cada una de estas cosas tiene su significado. Ahora, algo muy interesante, dice que también lo debían de comer así, de esta manera. Ceñidos los lomos, calzados los pies, el bordón en la mano, y debían comerlo apresuradamente. Iban a comerlo apresuradamente. Iban a vestirse para salir, porque tenían que salir. A la mañana siguiente tenían que salir. El pueblo de Israel iba a salir. Entonces debían estar listos, debían estar con su ropa puesta, su lomo ceñido, con calzado en sus pies. Iban a tener su bordón, el que lo ocupara, una vara, un palo, un bastón, y debían comerlo rápido. Otra cosa muy interesante, debían comerlo todo. No debían dejar nada para la mañana siguiente. No debían dejar nada para la mañana siguiente. Entonces, básicamente, en esto consiste la fiesta de la Pascua. Era muy importante para ellos, ya que conmemoraba y era el fundamento de la salida y de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud. Y es lo que vamos a ver entonces, qué significa
realmente la Pascua. Para los judíos significó la liberación de la esclavitud y de la muerte de la última plaga contra Egipto. Para nosotros la iglesia significa la liberación de la esclavitud y de la muerte también, pero en un sentido más amplio y completo. El Cordero de Dios nos dio la libertad de la peor de las esclavitudes, la del pecado, y de la liberación de la peor muerte, de la muerte eterna. Ellos solamente iban a ser libres de la esclavitud de Egipto. No fueron tocados en el último juicio de la muerte de los primogénitos. Ni uno de sus primogénitos murió. Para ellos la Pascua solamente significó eso, la liberación de la esclavitud del pueblo de Egipto y de que no hubo muerte entre sus primogénitos. Pero para la iglesia es más grande, es más importante, está en un sentido más amplio y completo. Nos libertó de la peor de las esclavitudes, la cual es el pecado. La Biblia dice que el que hace pecado, esclavo es del pecado, y nos libertó de la peor, de la muerte, o sea, de la muerte eterna. Hermanos, la Biblia es clara cuando dice que y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. El apóstol Pablo dice en Corintios: y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. A libertad fuimos llamados. En Cristo somos libres. Tal libertad que tenemos para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Recuerden que en el antiguo pacto todo el orden de los sacrificios y de los sacerdotes, el pueblo no podía presentarse así nomás e ir y ofrecer un sacrificio o querer ir a la presencia de Dios. Tenía que pasar primeramente por el sacerdote debía también ofrendar por sus propios pecados, y si era acepto, entonces la otra ofrenda también era acepta y era presentada delante de Dios. No así ahora, hermanos, que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo. Eso, hermanos, es importante. ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Cómo lo hizo el Señor Jesucristo? Pasar de esa sombra a lo real, a lo completo, con un sacrificio. Los sacrificios sustitutorios no son algo nuevo, están plenamente establecidos desde el principio y se revela por toda la Escritura. Como pueden leer allí, tenemos hablando de los sacrificios, un animal por un hombre, Génesis 3:21 y 4:4, con Adán y con Abel. Tenemos un animal, un cordero por familia, lo tenemos allí en Éxodo 12. Tenemos también un animal, un cordero, un sacrificio por toda una nación. Lo tenemos allí en Levítico 16:15. Ahí esa lectura es interesante, donde habla de las dos cabras, una para Dios y otra para Azazel. Y también el sumo sacerdote de aquel año, Caifás, creo que si no me equivoco, estaba profetizando de que convenía de que uno muriera por todo el pueblo, por toda la nación, y no que todos perecieran. Y por último, el Cordero de Dios por el mundo, el Cordero de Dios por el mundo. Así que, hermano, esta fiesta de la Pascua trasciende lo histórico y del momento en el que se dio en esa noche para con el pueblo de Israel. Cristo es nuestro Cordero Pascual. Cristo es nuestro Cordero Pascual. Y esta doctrina de Cristo como el Cordero ya estaba determinada desde antes de la caída, desde antes de la fundación del mundo.
desde antes. Y solamente había que esperar el cumplimiento del tiempo para que el Hijo de Dios se encarnara y muriera en nuestro lugar. Aún Jesús mismo dio testimonio de esto, y él dice ahí en Juan 3, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dijo, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No, más bien, para esto ha llegado a esa hora. Esa era la misión de Jesús, ese era el propósito por el cual Él se encarnó y vino a este mundo a morir. Allá dice en Juan 12:32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. En el libro de Apocalipsis nos habla claramente de que Jesucristo, como el Cordero Pascual, que fue inmolado desde el principio del mundo. El profeta Isaías también en ese hermoso capítulo 53, y ahorita el domingo el pastor estuvo hablando acerca de ello. El profeta muestra a Jesús como la oveja, como un cordero que fue llevado al matadero, delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. También el apóstol Pedro no se queda atrás, y él dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y esto es lo importante, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Primera de Pedro 1, 18, 20. Este texto es muy importante, hermano, no lo olvide. Así que esto hermano, del sacrificio sustitutorio, vicario creo que es la palabra también correcta, no es un invento, no es algo nuevo, ya estaba establecido, aún mucho antes de que nosotros existiéramos, aún desde antes. Y no puedo dejar de mencionar a Juan el Bautista, que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que carga, que lleva el pecado del mundo. El pecado del mundo. Y por mundo entendemos personas, ¿verdad? Personas de toda raza, de toda lengua, de toda nación. De toda nación. Comenzando que la palabra griega ahí es cosmos. Y cosmos es todo. Es todo. No solamente por decir la humanidad. Pero como Cristo no murió por la tierra, no murió por los animales, no murió por la naturaleza, sino que murió por personas, ¿verdad? Por su pueblo, por su pueblo. Hermanos, este sacrificio de Cristo es muy, muy importante. Recordemos que, avance hermano, que dice ahí, necesitamos celebrar la Pascua como los judíos, necesitamos otro sacrificio. ¿Qué dice usted? ¿Necesitamos otro sacrificio? ¿Necesitamos volver a los rituales antiguos? La respuesta es no. Hebreos, el libro de Hebreos, hermanos, es rico en doctrina acerca de Cristo. Capítulo 9 y capítulo 10, por ejemplo, 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Recuerde que el Cordero Pascual debía ser sin defecto. Cristo se ofreció sin mancha a Dios. Y por eso Él fue digno, por eso fue acepto, el único limpio en todo el universo. Todo el capítulo 10 de Hebreos, hermanos, es hermoso,
pero le menciono algunos. Por ejemplo, el 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Pero el pueblo lo tenía que celebrar cada año. Cada año lo tenía que celebrar. Hasta que viniera lo verdadero, hasta que viniera el cumplimiento del tiempo y Dios enviara a su Hijo para que tuviéramos el verdadero sacrificio que quita, que carga el pecado de nosotros, porque esos sacrificios de toro y de machos cabríos no podía quitar el pecado, era solamente como una tapa. Usted, si se hace un manchón allí en su piel y lo tapa, no lo ve. Quite lo que le pone la tapa, ahí está, la mancha no desaparece. Pero con Cristo no es así. Él quita el pecado, Él borra el pecado de nuestras vidas. Ya no somos esclavos del pecado, ya no estamos bajo el dominio del pecado, sino que nos ha libertado. Y en esa voluntad, dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Estos sacrificios se hacían por montones. Cada persona tenía que hacerlo, cada familia. Pero el sacrificio de Cristo fue perfecto, una vez y para siempre. 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, consumado es. Se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué tenemos con ese sacrificio? ¿Qué ganamos? ¿Cuál es el beneficio? Bien, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hizo perfecto para siempre a los santificados. Así que, hermanos, ya no necesitamos más fiesta de la Pascua. Hebreos 2:18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no se necesita más ofrenda por el pecado. Los judíos seguirán matando sus animalitos. Y aún cuando tengan su templo y restauren sus ritos, de todos modos no tiene sentido. Porque la verdadera Pascua, aquello que solamente fue una sombra de lo verdadero, ya se cumplió hace más de 2000 años. Lastimosamente ellos no vieron, no creyeron el tiempo de su visitación. El apóstol Pablo dice algo muy importante, 1 Corintios 5:7. Y lo tenemos limpiados pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hermanos, esta a mi parecer es una de las fiestas más claras en donde podemos ver a Cristo, en donde encontramos a Cristo de principio a fin. El apóstol Pablo comprendía que con el sacrificio de Jesús se había revelado el verdadero significado de la antigua fiesta de la Pascua. La muerte de Jesús por los pecados de muchos era parte del plan para la redención de su pueblo. Ahora la Pascua ha cobrado un significado sumamente importante para los cristianos, ya que la piedra angular de esta fiesta es Jesucristo. Es Jesucristo. Así como aquel corderito era clave, y su sangre, para que el destructor, para que el ángel pasara por encima y no recibieran daño, sino que fueran libres y fueran salvos. Así también nosotros somos ahora salvos y libres del pecado y de la condenación, del pecado y libres de la esclavitud de Satanás también. Libres porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Hace cuánto? Hace poco más de 2000 años, 2000 años aproximadamente. Hace tiempo.
Esto es interesante, hermanos, y lo puse allí, me llamó mucho la atención cuando lo vi. ¿Quiénes podían celebrar la Pascua? ¿Quiénes podían celebrar la Pascua? En el contexto histórico, era solamente el pueblo de Israel. Era solamente el pueblo de Israel. Avancen. La Pascua no era para cualquiera, solamente era para el pueblo. Solamente el pueblo de Dios tenía el privilegio de participar de ella. Y mire lo que dice Éxodo 12:43, ahí lo tiene. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. Ningún extraño comerá de ella. Ningún extraño que no tenga relación con el pueblo, no solamente con el pueblo, sino que no tenga ninguna relación con su Dios, ninguna relación con Dios. ¿Qué significa esto? Que la muerte de Cristo, el Cordero para el sacrificio sustitutorio, fue solamente por su pueblo, los escogidos de Dios. Y bien dice allá Mateo 1:21, cuando el ángel anuncia a María: y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A quién iba a salvar? ¿Por quién estaba muriendo? ¿Estaba muriendo por los egipcios? ¿Estaba muriendo por el resto del mundo de ese tiempo conocido? No, estaba muriendo por su pueblo. Solo ellos eran los privilegiados por el cual aquel cordero estaba siendo sacrificado. De igual manera, aquí encontramos la doctrina de la elección soberana de Dios y de la muerte de Jesucristo por su pueblo. Por su pueblo. Ahora, ¿qué pasa? Más adelante hubieron personas, podemos decir, como dice en 12:43, extraños, gente que no eran judíos, que participaban de la Pascua. ¿Y cómo podía ser posible esto? Ahí lo tiene. Más todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella. Interesante esa palabra, comprado por precio, comerá de ella. Después que lo hubiere, ¿qué? Circuncidado. Si algún extraño quería ser parte y participar de la Pascua, primeramente debía ser circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Pero el 48 dice: mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará. Y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. Ningún extraño comerá de ella. Y acá dice: ningún incircunciso comerá de ella. Ningún incircunciso comerá de ella. Y esto es interesante, hermanos, porque allí en Colosenses 2:11 dice: en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, en la circuncisión de Cristo. Es por eso, hermanos, de que me llama mucho la atención de que esta fiesta, la Pascua, no es para cualquiera. Era solamente para aquellos naturales del pueblo, pero también para aquellos que fueran circuncidados. Aquellos recibían una circuncisión natural, física en su cuerpo. Pero hoy todo aquel por el cual Cristo murió fue circuncidado, hecha con una circuncisión de Cristo, la cual es en el corazón. Y esto nos lleva y nos apunta al nuevo nacimiento. No es para cualquiera. No fue para todo el mundo, así como la muerte de Cristo no fue para todo el mundo, sino que solamente para su escogido, para su pueblo. Efesios dice: para su iglesia. Para su iglesia. Entonces se refiere al Nuevo Testamento, cuando Dios nos llama y nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nos dio un corazón ahora de carne, vivo, un corazón sensible por Dios. Nos dio nuevos deseos por Él y nos dio una voluntad también para seguirle, para amarle, para obedecerle, que antes no teníamos. Es interesante
¿Quiénes podían participar de la Pascua? El pueblo de Dios y todos aquellos que eran circuncidados. ¿Tenemos algo más ahí, hermano? No, terminó. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta el momento, hermano? ¿Estamos claros? La fiesta de la Pascua, ¿cuál fue su contexto histórico? ¿Cómo debían celebrarla? ¿Cuál fue el propósito por el cual se instituyó? ¿Qué pasa? Dios la instituyó en Éxodo 12, pocas horas antes de salir de Egipto. Se menciona acá en Levítico 23, ya de una manera más formal, ya estaba constituido el sacerdocio levítico también. Si puso atención en la lectura, allá en Éxodo 12 no había sacerdotes que hicieran el sacrificio, que aplicaran la sangre a su casa, a los dinteles y a la puerta ahí en su casa, sino que se dice que era el padre de familia que fungía como sacerdote. Ya luego después, acá en Levítico, que tenemos ya un orden religioso y ceremonial constituido por los sacerdotes, es que ya entonces las personas venían y traían su corderito, su ofrenda, su sacrificio y la presentaban ante el sacerdote y éste la presentaba delante de Dios. Pero en su comienzo, y allí en Éxodo 12, era cada jefe de familia lo hacía. Ahora, quiero mencionarles una relación y una similitud que encontramos entre la Pascua y la Cena del Señor. Piense, la Pascua y la Cena del Señor. ¿Qué relación tiene? ¿O qué similitud podemos encontrar? ¿Podemos relacionarla? Tengo aquí algunos para mencionarle. Primeramente, hermanos, la Pascua se realizó antes del juicio de Dios. La Pascua se realizó antes del juicio de Dios. Antes del juicio de Dios sobre los que la sangre del cordero no cubría. Sobre los que la sangre del cordero no cubría. La cena del Señor tuvo lugar antes también del juicio de Dios sobre Cristo. Antes del juicio de Dios sobre Cristo. ¿Cuál juicio? El juicio que cayó la ira de Dios por el pecado. Hermanos, aquellos judíos fueron salvos y se pagó un precio. Y ese precio cayó sobre aquel corderito. Aquel sacrificio que se dio con Adán, también. Él no hizo nada. El que pagó el precio fue aquel. Diga. Sí, eso es lo que estoy mencionando y poco a poco lo vamos a ir desarrollando. Hay una relación, una similitud entre la Pascua y la cena. Claramente no es lo mismo. Se hacen cosas diferentes. Pero como les mencionaba, la Pascua se realizó antes del juicio de Dios sobre los que la sangre del cordero no los cubría. En la cena del Señor tuvo lugar antes del juicio de Dios sobre Cristo. El profeta Isaías es amplio en hablar sobre esto. Capítulo 53, nuevamente. Y realmente me encanta cómo se relaciona esto, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Ya les digo. 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro.
fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Recuerde que Él ahí estaba cargando nuestros pecados. Estaba cargando toda enfermedad, todas nuestras maldades, todas nuestras injusticias. Y el juicio de Dios, la ira de Dios cayó sobre Él. De tal manera de que aquel momento, en aquella hora, se oscureció. Aquella relación entre padre e hijo nunca antes había sido tocada, nunca antes había sido interrumpida. El padre le estaba dando la espalda al hijo allí en la cruz del Calvario. La Biblia dice, por nosotros lo hizo pecado. Por nosotros lo hizo pecado. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Y esto es lo interesante, hermanos, que, bueno, sigue diciendo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Fue idea de Dios. Fue idea de Dios ese sacrificio. Verso 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Pero tendrá su recompensa cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La Pascua antes del juicio, la cena del Señor antes del juicio también. La Pascua como un memorial. La Pascua como un memorial. Para recordar. 12:14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y el 12:42 dice, esta noche es noche de guardar para Jehová, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y la cena del Señor también es para recordar. Él dijo, haced esto, 1 Corintios 11, 24, 25, haced esto en memoria de mí. ¿Y qué hacemos en la cena del Señor? Recordamos su muerte, su sacrificio, pero también su victoria, su resurrección. Los judíos celebraban la Pascua a su tiempo. Celebraban la Pascua a su tiempo. Es interesante, en Números 9, 2, 3, dice que la Pascua la debían celebrar a su tiempo, y lo menciona 2 veces, a su tiempo. O sea, tenía que ser el mes primero, en el mes de Nisan, a los 14 días del mes. No iba a ser antes, no iba a ser después. Creo que solamente hay 2 secciones en la Biblia en las que se celebró un mes después la Pascua. Con Josías, y creo que fue el rey Ezequiel, no recuerdo el otro nombre. Y era porque había un impedimento para celebrar la Pascua. No habían suficientes sacerdotes y los sacerdotes no estaban listos tampoco, no estaban purificados para hacerla. Aparte que se estaba haciendo limpieza mediante el rey Josías y el otro rey, limpieza, y estaban ordenando al pueblo. Entonces la celebraron el mes siguiente, pero son las únicas 2 excepciones. Pero la orden era el 14 de Nisan, entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes. Los sacrificios comenzaban a partir de las 3 de la tarde. Jesucristo murió a eso de las 3 de la tarde también. La hora sexta, novena, la hora novena. Cerca del atardecer.
Ok, entonces los judíos celebraban la Pascua a su tiempo. Y la iglesia la iglesia primitiva celebraba la cena cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana. Hechos 27, cada primer día de la semana. Los judíos celebraban la Pascua primeramente cada uno en su casa. Primeramente, ¿verdad? Antes de salir de Egipto. Luego la celebraban en el templo de Jerusalén. Luego en el templo de Jerusalén. La cena del Señor se puede celebrar en el templo o en una casa o en cualquier lugar donde la iglesia esté reunida. No tenemos impedimento. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Y recordemos que la iglesia tiene su origen en las casas, ¿verdad? Comenzando en las casas. Otra, el Cordero Pascual debía estar en observación por 4 días. El día 10 debía ser apartado un cordero por familia, de las cabras o de las ovejas. Lo iban a apartar, lo iban a tener allí y lo iban a tener en observación hasta el día 14. Si en ese tiempo era hallado algún defecto, ese corderito no era digno del sacrificio. Éxodo 12:6. Cristo durante la semana de la crucifixión fue examinado y puesto a prueba por muchos, cumpliendo así las escrituras también. Y no puse el texto, pero mire, Pilato dijo, pues qué mal ha hecho. Pues qué mal ha hecho. Mateo 27:23. Herodes dijo, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Lucas 23:14. Judas dijo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mateo 27:4. El centurión dijo, verdaderamente este era hijo de Dios. Mateo 27:54. El ladrón allí en la cruz dijo, mas este ningún mal hizo. Ningún mal hizo. El Cordero Pascual fue puesto en observación esos 4 días para ver si era digno para el sacrificio. Cristo, nuestra Pascua, nuestro Cordero Pascual también fue examinado y fue puesto a prueba. Él dijo, no tengo el texto, creo que es Juan 8:46. ¿Quién de vosotros me redarguye del pecado? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Y también están como 3 textos más que habla de que Cristo fue sin pecado, de que no hubo engaño en su boca. Isaías lo dice, otro que lo dice es Pedro. No hubo engaño, no hubo maldad en él. El Cordero Pascual fue perfecto. Fue perfecto. Cristo fue perfecto. Tuvo en observación, pasó la prueba. No hubo mal, no hubo pecado, no hubo engaño en él. Bueno, el Cordero Pascual debía cocinarse al fuego. Éxodo 12:8. Así como Cristo también sufrió la ira de Dios cuando cargaba el pecado el pecado de su pueblo. El corderito no le estaban haciendo cosquilla, no lo estaban soplando. Murió, lo mataron, dio su sangre. Así también Cristo. No fue fácil lo que sufrió. La ira de Dios. Hermano, no era la muerte, no eran los romanos, no fue el desprecio de la gente, no fue cuando le abucharon, crucifícale, después de él alimentar a tantos miles, después de sanar a tantos enfermos, de sacar demonios. No fueron los clavos, no fue que lo levantaron entre cielo y tierra. El mayor sufrimiento y la prueba de fuego fue haberse separado de su Padre. El sufrir la ira de Dios como un malhechor, como maldito, como un pecador, en lugar de usted y mío.
el Cordero Pascual. Ese era la prueba de fuego, ese era el verdadero sufrimiento de Cristo en la cruz. Hermanos, creo que hasta el momento estamos claros. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna preguntita? He tratado de ser lo más sencillo posible y de explicar lo mejor que puedo, pero haber quedado claro sobre esta fiesta de la Pascua. Creo que es una de las más fáciles de interpretar y de ver a Cristo, ¿verdad? En Él realmente reflejado. Que el Señor, hermano, nos bendiga y nos ayude en lo sucesivo. Gracias. Pastor. Bien, hermano, ¿cómo estamos con el tiempo? ¿Perdón?